es la doctora Gladys Virginia Guevara, delegada en Asuntos Civiles. Señora Presidenta de la Honorable Corte Constitucional, señor magistrado ponente, honorables magistradas y magistrados de la Corporación, distinguidos asistentes, señoras y señores. En mi condición de Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, muy comedidamente me dirijo a esta corporación dentro de la presente audiencia pública como accionante en algunas de las tutelas acumuladas. La actuación de la Procuraduría General de la Nación a través de esta delegada tiene como fundamento el cumplimiento de las responsabilidades atribuidas por el artículo 277 de la Constitución, en particular en los numerales primero, que le ordena vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, y el séptimo, que le impone la obligación de intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas que sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. De acuerdo con ello, su gestión se ha orientado a la protección de los derechos de las parejas del mismo sexo y a la salvaguarda del ordenamiento jurídico en interés de la sociedad en los precisos términos establecidos en la sentencia de constitucionalidad C-577 de 2011. En tal virtud, las acciones fueron interpuestas en defensa del orden jurídico y de los derechos fundamentales, en particular del debido proceso, frente a las vías de hecho en que el Ministerio Público considera incurrieron algunos funcionarios, específicamente por defecto orgánico debido a carencia absoluta de competencia, por defecto procedimental absoluto, al darle al acto el trámite de matrimonio y por defecto material o sustantivo al aplicar normas inexistentes y desconocer el precedente establecido por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil. La función misional de la Procuraduría se activó con ocasión del desconocimiento de la fuerza vinculante erga omnes de la sentencia de constitucionalidad que hoy nos ocupa, que como tal es inmutable, vinculante y definitiva, afectando con ello la seguridad del ordenamiento jurídico y la confianza legítima de los administradores en la aplicación de la Constitución. Emerge entonces como primera reflexión que no resultaría constitucionalmente viable entrar a sustituir los términos de una sentencia de constitucionalidad en el curso de la revisión de algunas acciones de tutela, máxime cuando en aquella se reconoció expresamente la reserva constitucional y legal para la regulación del tema, so pena de vulneración del principio democrático que inspira el Estado Social de Derecho. En este contexto y en el mismo orden propuesto a continuación, haré referencia a los interrogantes planteados por la Honorable Corporación. En cuanto a la primera pregunta, la Procuraduría considera que la autoridad judicial o notarial que en Colombia no acceda a la celebración y registro de un matrimonio civil no vulnera los derechos fundamentales de los miembros de una pareja del mismo sexo, primordialmente porque la Constitución Política, en su artículo 42, señaló el marco legal dentro del cual se puede celebrar un matrimonio civil, restringiéndolo a que se realice entre un hombre y una mujer. Y en el orden legal, porque el Código Civil, en el artículo 113, declarada exequible por la Honorable Corte, establece que el matrimonio, abro comillas, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Asimismo, porque la sentencia de constitucionalidad C-577, de la cual me permitiré citar algunos apartes, fijó entre otros los siguientes parámetros con fuerza vinculante para todas las personas y autoridades. Primero, que si bien es innegable que del matrimonio surge una familia fundada en vínculos jurídicos, eso no significa que la unión matrimonial agote todo el espectro de las relaciones familiares, pues la Constitución reconoce y protege el matrimonio como una de las formas de conformar una familia, dado que otras formas tienen origen en diferentes clases de vínculos, de entre los cuales el artículo 42 superior destaca los denominados naturales. Segundo, que una vez constituida la familia
ya sea la que se origina por vínculos naturales o la que surge de relaciones jurídicas, merece protección constitucional y la Constitución las pone en un plano de igualdad, de manera que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables sin tener en cuenta el origen de la misma familia. Tercero, que lo anterior no significa que exista identidad entre los distintos vínculos que originan la familia, ni que en cuanto tales deban tener exactamente la misma regulación. Por supuesto que si la Constitución colombiana consagra de manera inequívoca dos formas de constituirla, eso implica admitir no solo su diverso origen, sino a su vez las diferencias que existen entre cualquier forma de unión marital y el matrimonio, habida cuenta que la primera, abro comillas, corresponde a la voluntad responsable de conformarla sin mediar ningún tipo de formalidad. La segunda exige la existencia del contrato de matrimonio a través del consentimiento libre de los cónyuges. Cuarto, que el constituyente estableció el matrimonio como forma de constituir una familia inequívocamente ligado a la pareja heterosexual, texto constitucional que, como es palmario inferirlo, omitió cualquier consideración a otras clases de matrimonio. Quinto, que si bien en la actualidad la Corte admite que la Carta Política igualmente protege los derechos de las parejas del mismo sexo, no es menos cierto que la misma corporación ha señalado, comillas, que existen elementos presentes en las uniones maritales heterosexuales y que no lo están en las homosexuales, los cuales son suficientes para tenerlas como supuestos distintos, además de la obvia diferencia de su composición. Sexto, que el constituyente exteriorizó de manera puntual una expresa protección a la familia heterosexual y al matrimonio de las parejas de distinto sexo, no solo por obedecer a una realidad social de larga tradición histórica en nuestro país, sino particularmente porque ese vínculo asegura los relevos generacionales y la prolongación de la especie humana. Séptimo, que como quiera que por virtud del artículo 5 de la Carta y del primer inciso del artículo 42, abro comillas, la familia también tiene un componente institucional, desde esta perspectiva resulta procedente sostener que el constituyente manda que el vínculo jurídico que da lugar a la familia heterosexual no sea otro que la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio. Octavo, que como también lo señaló la Corte Constitucional, al existir diferencias entre las parejas heterosexuales y las homosexuales, abro comillas, no hay un imperativo constitucional de darles tratamiento igual, ya que a causa de la no semejanza de supuestos es improcedente la analogía total y por consiguiente al juez constitucional le corresponde actuar de manera singular, examinar aspectos concretos, ya patrimoniales o personales, siempre que para cada supuesto haya figuras afines con el ordenamiento. En cuanto a la segunda pregunta, según lo definido por la Honorable Corte Constitucional en la misma sentencia 577, de la cual citaré algunos apartes, a la luz de la legislación vigente en Colombia, actualmente no resulta viable que una pareja del mismo sexo contraiga matrimonio civil conforme a las razones allí aducidas, de las cuales se destacan las siguientes. De un lado, porque el matrimonio como forma de constituir una familia aparece inequívocamente ligado a la pareja heterosexual y la decisión de conferirle un tratamiento expreso a la familia surgida de esta clase de vínculo corresponde a una determinación que el constituyente plasmó en la Carta de una manera tan clara y profusa que se ocupó de definir varios aspectos puntuales y de encargar a la ley del desarrollo de otras materias cuidadosamente enunciadas, todo en forma tal que solo cabe apuntar que en este caso la voluntad real y clara del constituyente es el texto de la Constitución. Por otra parte, porque, abro comillas, la expresa protección a la familia heterosexual y al matrimonio de las parejas de distinto sexo es un dato constitucional insoslayable con el que tiene que contar el juez constitucional al momento de resolver asuntos como los planteados en las demandas que ahora se deciden, dado que constitucionalmente el matrimonio está previsto para las parejas heterosexuales. Y finalmente, porque al existir diferencias entre las parejas heterosexuales y aquellas del mismo sexo, abro comillas, no hay imperativo constitucional de darles tratamiento igual, ya que a causa de la no semejanza de supuestos es improcedente la analogía total. Respecto del tercer interrogante,
La sentencia 577 igualmente definió este asunto en el exhorto que dirigió al Congreso de la República, en el cual advirtió, abro comillas, puesto que del análisis efectuado se ha deducido que las parejas del mismo sexo deben contar con la posibilidad de acceder a la celebración de un contrato que les permita formalizar y solemnizar jurídicamente su vínculo, que la regulación de esta figura corresponde al legislador, que no hay lugar a que en esta sentencia la Corte proceda a diseñar y a fijar su alcance, y que no cabe una sentencia de inexequibilidad diferida, pues no se ha declarado la inconstitucionalidad de los preceptos acusados, dada la importancia de la materia y de los derechos involucrados. La Corporación considera pertinente dirigir un exhorto al Congreso de la República a fin de que se ocupe del análisis de la cuestión y de la expedición de una ley que de manera sistemática y organizada regule la comentada institución contractual como alternativa a la unión de hecho. Como consecuencia, la Honorable Corte señala que existe una amplia gama de posibilidades para regular la institución contractual y reafirma, abro comillas, que al legislador atañe entonces determinar la manera como se puede formalizar y solemnizar un vínculo jurídico entre integrantes de la pareja del mismo sexo que libremente quieran recurrir a él y, por lo tanto, la Corte entiende que el órgano representativo le está reservado la libertad para asignarle la denominación que estime apropiada para ese vínculo, así como para definir su alcance en el entendimiento de que, más que el nombre, lo que interesa son las especificidades que identifiquen los derechos y las obligaciones propias de dicha relación jurídica y la manera como ésta se formaliza y perfecciona. Y la Corte concluyó que una institución contractual proporcionada por el legislador es la adecuada para superar el déficit de protección que afecta a las parejas del mismo sexo. Cabe mencionar que con el fin de cumplir con la notada exhortación, ante el Honorable Senado de la República se presentó el proyecto de ley estatutaria número 47, por el cual se establece la institución del matrimonio entre parejas del mismo sexo, se modifica el Código Civil y se dictan otras disposiciones. Sin embargo, surtido el primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República, fue llevado a la plenaria, la cual en sesión del 24 de abril del 2013, después de la correspondiente discusión, decidió negarlo, es decir, que el Congreso como legislador ordinario no autorizó que se implantara en nuestro ordenamiento jurídico la institución del matrimonio para personas del mismo sexo. Decisiones como esta tienen claras consecuencias jurídicas y políticas que no pueden ser desconocidas ni por el juez constitucional ni por las demás autoridades y significa que en materia de matrimonio civil continúa rigiendo el texto del artículo 113 del Código Civil. Por último, frente a la cuarta pregunta, en la sentencia de constitucionalidad que se analiza, la Honorable Corte Constitucional señaló, abro comillas, resulta de gran importancia puntualizar que el reconocimiento jurídico de la unión conformada por las parejas del mismo sexo debe tener carácter contractual, porque el contrato es el instituto previsto en el ordenamiento jurídico para otorgarle carácter vinculante a las declaraciones de voluntad de las personas, de modo que no cualquier reconocimiento jurídico resulta apto para superar el señalado déficit de protección, sino el surgido de un vínculo contractual. Por otra parte, reconoce que el matrimonio no es el único mecanismo de protección para las parejas que desean formalizar su unión. Sin embargo, en cuanto corresponde a las parejas del mismo sexo, reserva esta discusión para el Foro Democrático del Congreso de la República. En consecuencia, doctora Gladys Virginia, un minuto más, ya está. Perfecto. En consecuencia, según lo ordenado por la Corte Constitucional, ni los jueces ni ninguna otra autoridad pueden abrogarse una competencia que es propia y exclusiva del legislador ordinario. Admitir lo contrario conllevaría la vulneración del ordenamiento jurídico e incluso podría atentar contra los derechos de las personas que conforman parejas del mismo sexo al contraer un vínculo que a la postre esté afectado de ilegalidad. Muchísimas gracias.